Entonces, como este es un curso introductorio, una clase introductoria al resto del curso, quiero que aclaremos algunos conceptos de los que vamos a seguir hablando regularmente. Locus es una una posición dentro del genoma, una posición específica, en un punto específico de un cromosoma. Puede ser un gen, pero generalmente nos referimos a que es la posición de un marcador, porque solo una parte muy pequeña del ADN de nuestro genoma son efectivamente genes. ¿Y qué es gen? Gen, en realidad, uno se refiere gruesamente al área del ADN que codifica una proteína. Las partes del ADN que codifican una proteína son muy pocas, son un poco mayores que el 1%. Vamos a hablar después, pero la mayor parte del ADN son zonas regulatorias y mucho ADN basura. Vamos a hablar después de eso, pero entonces genes es esta área que codifica por una proteína. Pero también gen en la genética clásica y por supuesto más amplia tal vez, gen es el área del ADN que hereda responsable de la herencia de una característica. Y eso no es necesariamente solamente un gen desde el punto de vista molecular del área que codifica para una proteína, sino que es el área que codifica para una proteína. A veces se requieren muchas más de una proteína para una característica, y se requieren áreas que regulen. Cuando hablo de áreas que regulen, después vamos a hablar de esto más en detalle, pero el área que porque cuando uno requiere hacer una proteína, uno requiere hacer la proteína en sí, y uno requiere regular cuánto se va a hacer de esa proteína. La regulación sirve para cuantificar, para saber cuánto se va a hacer de esa proteína. Eh, en general, en la parte clásica, claro, el gen es esta unidad heredable, que realmente la realidad está hecha de muchos genes desde el punto de vista molecular, ¿sí? Pero en general nos vamos a referir para genes como esto, como el área del ADN que codifica para una proteína. Locus es entonces una posición dentro de un genoma, de un cromosoma. Por lo tanto, un locus puede contener un gen o puede contener un área regulatoria. El plural de locus es loci, así que cuando uno se refiere al plural de los dos cromosomas en latín, esto se dice loci en dos cromosomas homólogos. Y recuerden que esto nunca está condensado, ¿verdad? Siempre está como unos tallarines nomás gigantes. Eh, entonces, locus es la posición de un gen, por ejemplo, o de un marcador. Pero si hablamos de genes, el locus es la posición de ese gen. El gen es el código para una proteína. El alelo es la información del gen que viene de un solo progenitor, que puede o no ser diferente. Por ejemplo, en estas flores, estas son, estas flores son, me parece, de arveja. El locus es la posición en donde está la información para el color de flor. El gen es la información del color de flor, pero ese gen puede tener dos variedades, por ejemplo. El alelo 1, que es la información del padre, que dice, por ejemplo, color de flor violeta, y el alelo 2, la información de la madre, que dice en este caso color de flor blanca. ¿Sí? Entonces, el gen es la información del color, pero cada uno de nosotros para cada gen tiene dos alelos. Esos alelos pueden o no ser diferentes, ¿sí? Pero cada uno para cada gen tiene dos alelos. Alelo a veces se le llama también a la variedad de un gen en la población, así que un poco depende del contexto. Pero en la genética generalmente, que no es de población, generalmente hablamos de alelo como el que viene del padre o de la madre. Entonces, estos alelos es la información del gen que viene de un progenitor, pero no necesariamente es información diferente. Los humanos somos un 99 y tanto por ciento idénticos, por lo tanto en casi todos los casos el alelo que viene del padre es idéntico al alelo que viene de la madre. Haplotipo, haplotipo es la característica de un alelo. Entonces en este caso hay dos haplotipos, el haplotipo violeta y el haplotipo blanco. Por lo tanto, si el alelo 1, por ejemplo, el del padre, por ejemplo, es idéntico al alelo de la madre, tienen el mismo haplotipo, entonces se dice que el individuo es homocigoto.
En cambio, si el alelo 1 es diferente al alelo 2 que viene del otro progenitor, se dice que es un individuo heterocigoto. Un individuo heterocigoto tiene haplotipos diferentes en sus dos alelos. En cambio, un homocigoto tiene el mismo haplotipo en sus dos alelos. Todos los cromosomas tienen una contraparte homóloga y por lo tanto la mayoría de los genes o casi todos los genes tienen una contraparte homóloga. Las excepciones son muy pocas. Casi todos los genes tienen una contraparte homóloga, excepto a nivel genérico, a nivel macro, en los cromosomas sexuales en el macho, porque el macho tiene un cromosoma Y igual que la hembra y un cromosoma Y que es pequeñito y que la hembra no tiene, ¿sí? La hembra tiene dos cromosomas X. Entonces, en el caso del macho, los cromosomas sexuales, estos dos cromosomas, el X y el Y, no son homólogos. Durante la meiosis se comportan como homólogos, se aparean y luego se separan en la fase 1 de la meiosis, en la primera parte de la meiosis. Pero no intercambian material genético en el crossing over, no intercambian material genético, solo se mantienen unidos, pero no intercambian material genético. Tal vez intercambian en algunos casos, pero es muy raro. En general, no intercambian porque no son homólogos. No son homólogos porque homólogo significa origen común. No tienen tantos trozos en común y por lo tanto no funciona esto del crossing over. El crossing over funciona solamente cuando hay muchos sectores en común, más de un 90%. Hay proteínas que reconocen sectores que son muy similares entre los dos cromosomas y otras proteínas que intercambian trozos. Pero tiene que haber una similitud previa y no existe esa similitud entre el cromosoma X y el cromosoma Y. En cambio, los de la hembra, sí, por supuesto, porque son homólogos.